Cuando empieza el CITAC en el año 2000, yo estaba en España, yo me acababa de ir, yo me fui en 99, con lo cual yo no estuve físicamente en los primeros dos. Sabía que habían sucedido, pero era algo como muy lejano. Y realmente el primer contacto es cuando me busca, yo creo que Osvaldo, para dirigir el tercero. Tú estando a la distancia, ¿cómo se leía o cómo se percibía el simposio? No había mucho contexto. Lo que sí es que yo, por ejemplo, estando allá, yo estuve unos 8 meses o así organizándolo, y yo sí que a gente de allá invité a que viniera. Vino alguna gente de allá, al público, quiero decir, amigos míos, compañeros, tal. Vinieron 3, 4 personas, pues que se la aventaron, dijeron, bueno, pues así vemos México y de paso vamos a hacer esto que está organizando, Isa, lo que sea. Y se quedaron súper impactados, eso sí me acuerdo muy bien. Pero que te digo, era el tercer simposio, era muy pronto, todavía no tenía tanto empuje, a lo mejor, o ahí empezaba apenas a tenerlo. Y la gente que vino sí estaban como muy impresionados de la dimensión, de la magnitud del asunto, del involucramiento de la gente, del nivel de los invitados, o sea, sí había como, no se lo esperaban, digamos. ¿Cómo ves la temática? O sea, si los ponentes desde sus ponencias pudieron acertar o vislumbrar en el tiempo sobre esa temática. El tema se decidió entre todo el comité, que el tema, te digo, era muy atractivo, era el tema de la resistencia. La idea de resistir, te hablo en un mundo, o sea, 2004, acababa de pasar las Torres Gemelas, o sea, todavía estaba yo viendo el otro día, yo todavía mi texto en el libro lo dedico in memoria de Yasser Arafat, que acababa de morir. Pues eso ahorita sería impensable. O sea, ahorita ya sería yo terrorista y me estarían metiendo a la cárcel los americanos. O sea, es curioso pensar qué significaba la idea de resistir y de resistencia hace, ¿qué son? ¿20 años? ¿25? 20. Y veintitantos años, y qué significa ahora, ¿no? Yo creo que fue muy interesante porque la idea se manejaba desde un punto de vista muchísimo más genérico. No había tantos microgrupos, no estaba tan atomizado el mundo. O sea, realmente la pregunta era sobre si era posible o no resistir y en qué términos y resistir a qué, ¿no? Y obviamente había como una lectura crítica ya había una lectura crítica de cómo el arte que tenía que ver con la política, o sea, la noción de resistencia claramente tendía a derivar en un tema de politización del arte, y ya estaba en todo el planteamiento que se hizo en ese CITAC, el conflicto con la capacidad que tiene el propio sistema del arte a absorber todas las propuestas que están resistiendo de alguna manera o que aparecen como resistentes. Lo que se planteó en la mañana. Creo que con esta mesa surge, cuando menos se intentaron categorizar, hacer una generalización como un punto de partida para la discusión. Si la resistencia, de alguna manera, en la primera parte se planteaba a partir del principio de la diferencia, ahora se plantea, parece que como un proyecto que retoma, yo siento en ambos casos, uno de los grandes proyectos de la modernidad, que es el principio de la crítica. No la crítica solo como un problema estrictamente de crítica de arte, sino la crítica casi en el sentido en que Kant lo entiende, un proceso epistemológico de condición de posibilidad. El horizonte de discusión creo que es interesante porque la resistencia pareciera ser cuál es la condición del arte que resiste en una sociedad donde tecnología, democracia, consumo y política se confunden. Mi sugerencia es cambiar este póster completamente y poner, reemplazar resistencia por arte contemporáneo, patronizado por PAC, la Conaculta, Pancomer, Fundación Televisa una nueva firma multinacional que se llama Resistencia.
Entonces, quizás menos cínicamente que ahora, pero ya el tema era ese problema. Lo que yo me doy cuenta, estuve revisando un poco lo que hicimos en ese momento, y yo lo que me doy cuenta es que había una noción mucho más clara de colectividad, debatiendo sobre, no tanto sobre a qué vamos a resistirnos, sino cuáles son las estrategias posibles de resistencia. O sea, eso era un discurso compartido, que ahora ya no lo es. Ahora ya cada grupúsculo hace su propio ejercicio o pseudo ejercicio de resistencia para defender lo que yo y mis 3 amigos pensamos de los otros 3 que están allá y de los otros 3 que están allá. Es decir, ahora está muchísimo más atomizado ese discurso. Y yo lo que sentí es que en ese momento había muchísimo más sentido de una comunidad claramente unida, o sea, con problemas particulares cada quien, pero donde eran más importantes las estrategias que el objeto de la resistencia, ¿sí? Y eso se me hace que es algo que no era malo, eso no era malo. Había más sentido, irónicamente había más sentido comunidad. Ahora hay muchas prácticas comunitarias o cooperativas, pero están todas separadas entre ellas. Se ha vuelto muy dividido todo. Y ahí, bueno, es curioso porque los artistas que hablaron también, te digo, era todo el tema de estrategias y sobre todo el problema de cómo no ser absorbidos en esa resistencia o qué tan rápido se volvía obsoleta esa resistencia dentro de un sistema que ya se asumía que integraba todo, ¿no? Pero todavía había como mucha mentalidad crítica con respecto a esto. O sea, sí había como era una discusión que tuvo que ver como críticamente cómo podemos jugar en ese estira y afloje entre ser cooptados y resistir, y cómo tienes que estar cambiando tus estrategias para no ser 100% cooptados, ¿no? Siento que ahora la resistencia es blanda. Ya no sé si es a lo que ya se asumió, como que no es posible la resistencia y que de todas maneras el sistema nos va a integrar a todos, como sea, y entonces son pequeñas resistencias como muy flojitas, como muy blandas, que no hacen tanta fuerza, hacen mucho ruido, pero no hacen tanta fuerza. Es un poco diferente. Pero ¿qué charlas son las que tú recuerdas o que consideras así memorables? O sea, que te marcaron. Pues sí te voy a decirle del mío, porque del mío hubo una cosa loca. Digo, estás hablando 2004, no existían los celulares, no existía el Zoom, no existía, o sea, hacer llamadas de larga distancia era un rollo. Y me acuerdo que habíamos invitado a Gustav Metzger, que fue un artista, bueno, mítico, que había hecho el simposio de la destrucción del arte en los años 70 en Inglaterra. O sea, era un personaje, o sea, bueno, ya murió, pero es un personaje fundamental para entender toda esta idea de antiarte y demás, y que siempre tuvo como una actitud muy contestataria con respecto a todo esto. Y él había sido era un niño alemán que en la Segunda Guerra Mundial los llevan refugiado a Inglaterra porque era muy pequeño. Y entonces el estatus, no me acuerdo qué problema tenía con su estatus de ciudadano inglés. El caso es que no le daban pasaporte para venir a México. O sea, en el último momento resultó que no podía venir. Entonces, claro, era como un drama, porque ¿cómo no vamos a tener a Gustav Metzger? Y me acuerdo que hablamos con el British Council, y el British Council montó, no me preguntes cómo, en el Teatro de los Insurgentes, una llamada de larga distancia por teléfono para que la conectaran al sistema de audio del teatro. Metzger mandó sus diapositivas por FedEx, eso sí logró mandar, eran diapos, y estaba una chica del British Council pasando las diapositivas, según él le vaya, y él en vivo, por teléfono, en el sonido del auditorio del teatro, dio su conferencia. Fue una conferencia, bueno, preciosa, que mira, fue tan loca que ni siquiera está en el libro porque nunca la bajó a papel, pero está en la página web de CITAC, ahí está grabada. Era como una voz que venía del cosmos, o sea, la voz de Gustav Metzger, ya viejito, o sea, 80 años tendría por ahí, no sé, ya estaba muy mayor, 70 y muchos. Se le oía esta voz de señor, ya así, viniendo del espacio, porque nadie lo estaba viendo, y era nada más su voz llevándonos como en este trip
sobre la idea del cosmos y la resistencia y lo político y lo no político. Unification of humanity faced with the threat of asteroids could be the salvation for us. In other words, there is an element of hope in my largely pessimistic attitude to life. And again, I see hope in cosmology. Never before have people dreamt of the human capacity that we now have in relation to the cosmos, in looking, in projecting, understanding the cosmos. I think this is all to the good. Mira, lloraba la gente, lloraba. Porque fue súper emotivo, fue súper fuerte, le hicieron preguntas en directo, contestó, todo en esta especie de conexión, que además había costado un dineral, que la tuvo que pagar el British Council, porque imagínate una llamada a larga distancia a Inglaterra en esa época de 1 hora y media, o sea, era como de locos. Eso fue algo brutal. Toda la gente que me encuentro que se acuerda, siempre me mientan esa conferencia, fue muy especial. Y si te pidiera narrar la vida de CITAC, así como si fuera la de una persona, ¿cuáles serían las etapas que mencionarías más importantes? O como los procesos de transformación más bien. Es complicado eso, porque el CITAC, también por su aspecto crítico, siempre está tratando de encontrar el hilo negro, ¿no? Siempre hay alguna invención. Yo creo que esos primeros años, yo creo que CITAC 3, 4, 5 más o menos fueron como un momento de mucha consolidación, pero donde todavía estaba ocupando un vacío. Y eso fue muy importante. O sea, como que los primeros 2 CITACs fueron como el arranque, y ya como que el mío se sentía la cosa, todavía estaba como muy joven, muy fresco, pero ya como con fortaleza. Entonces, el de Pablo creo que todavía tuvo incluso más público que el mío, y yo creo que ahí es donde se consolida esta idea primero de noción de comunidad, de espacio para tener este tipo de discusiones, de lugar donde puedes convivir con todo este pensamiento internacional y la gente afuera puede empezar a entender qué está pasando aquí. Entonces, ese momento fue álgido, te digo, todo un momento pre-teléfono móvil, pre-Zoom, pre-todo eso. Yo creo que luego las cosas cambian mucho cuando todas estas medios y tecnologías de comunicación aparecen. Cambia mucho porque se vuelve menos urgente. ¿Sí? De pronto ya no es tan difícil enterarte de las cosas, de pronto ya la comunicación es como muy fácil con todo, de pronto hay otras circunstancias, ¿no? En México también se consolida muchísimo a través de Maco, sobre todo como un lugar de paso para gente de fuera que quiere saber qué está pasando en arte en México. Entonces ya no es tanto el CITAC lo que jala, sino que ya hay más instancias que arrastran gente hacia México. O sea, digamos que se pierde cierta hegemonía. Ese es como el primer un poco cambio que hay. Y luego, y que se sigue inmediatamente del cambio de cuando surge, por ejemplo, el MUAC, cuando empiezan a hacer todos los programas públicos del MUAC, sobre todo el MUAC, yo creo, fue muy importante porque sí empezó a tener una serie de programas, de pláticas, de conferencias y tal, con gente muy importante que ellos podían traer y que sucedía durante todo el año. Entonces, todos estos programas paralelos del campus expandido. Entonces, ahí sí que hemos tenido como muchos debates y algunos aciertos y algunos errores en cómo recuperar o cómo entender cuál es el nuevo papel que tiene que tener el CITAC, que probablemente ya no es ese papel de cubrir un vacío, porque ese vacío ya no existe. Quizá ahora se trata mucho más de hacer reflexiones más lentas, más profundas, durante el año, más duraderas. Producto de esas reflexiones son los nodos, por ejemplo, donde realmente empezamos a vincular como con muchísimo más detalle y más cuidado lo que tiene que ver la conferencia CITAC, que es el momento público, si quieres, 3 días, pero luego el resto del año lo que sucede aquí en lo local, ¿no? Y cómo eso se está cambiando esa información y está trasvasando de una cosa a la otra. Ese yo creo que ha sido uno de los grandes cambios. Y luego el último, que esperamos que sea el próximo, es recuperar la parte presencial. O sea, sí tenemos muy claro que al margen de que existan las tecnologías y de que todo esto sea fácil, el CITAC
no presencial no tiene sentido. No tiene sentido porque sí hay una parte personal, social, que es importantísima. Entonces ahora yo creo que el reto es cómo vamos a regular esa parte social, cómo vamos a volver a darle actualidad más allá del convivio festivo, sino en términos de un convivio con más contenido, con más discusión, con más diálogo, con un poquito más de fondo, pero presencial, ¿no? ¿De qué manera crees que ha inspirado CITAC a estas generaciones o también a las generaciones que crecieron con CITAC? Pues yo creo que muchísimo. Yo creo que si te vas de los 2000 para acá y si tú ves la lista de la gente que ha estado participando en CITAC, ha habido realmente un crecimiento colectivo. O sea, desde gente que empezó yendo de estudiante a oír CITAC y que acabó participando en CITAC, ¿no? Gente que toda la discusión teórica de un momento muy específico, sobre todo los primeros años 2000 en México, que fue este auge y esta explosión del arte mexicano en la escena internacional y tal, el CITAC fue importantísimo para discutir sobre eso, para ponerlo en relación, incluso para generar esa misma proyección y de pronto también para matizarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, el CITAC tuvo muchísima influencia. Ahora, influencia desde luego porque una de las cosas que sí tiene CITAC y que sí lo distingue de los contextos más académicos es precisamente que no es un contexto estrictamente académico. Es un contexto en el que se mezcla la práctica artística con el tema teórico y académico muy fuerte y luego con otra parte incluso teoría de comunicación, periodismo de pronto. Entonces hay como muchos registros de comunicación que siento que eso abre muchas las puertas a los públicos. Entonces puede ser estudiante de arte, puede ser estudiante, puede ser artista que practica, puede ser académico de universidad y seguro hay algo que te puede interesar de CITAC. O sea, ese sí es un perfil particular que creo que CITAC tiene. Creo que como última pregunta, de tu CITAC, que pensando en mezclar un poco los tiempos con la actualidad, o sea, si ocurriera ese CITAC ahora, ¿qué momento crees que sería como más viralizable, ¿no? O sea, híjole, las ponencias, te digo, la de Metzger, Boris Groys, te hablo de Boris Groys hace 20 años, que no era lo que es ahora, y que ya era un tío que traía pues, otro discurso y que fue interesantísimo, Hal Foster, que dio la conferencia inaugural. O sea, yo siento que eso sería ahora, incluso ahora sentarte a oír a Boris Groys, que lo hemos traído a CITAC otra vez después, ha vuelto, bueno, Hal Foster y tal. Siento que ahora sería complicado el tema también, porque te digo, ahora estamos hablando de un montón de microresistencias, donde a veces también necesitamos resistirnos a esas resistencias, ¿no? O sea, para mí ahora sería la pregunta, ¿cómo resistir a la cultura de la cancelación? ¿Cómo resistir a la sectarización ¿sabes? O fragmentación de los colectivos y a las peleas individuales? ¿Cómo volver a encontrar un lenguaje común? Sería una resistencia muy diferente. Yo no sé, ahora estamos muy anestesiados, mucho más que entonces. Mucha pantalla, mucho Netflix, mucha información todo el tiempo en todos lados. Entonces allí, claro, yo no sé hasta qué punto habría ni siquiera una conciencia de que hay necesidad de resistirse a algo. No, y esto que dices, o sea, me parece muy interesante, hay una sobreexposición de información, a lo mejor ya no está esta urgencia del CITAC como la estaba antes, pero yo creo que sí sigue siendo muy necesitado, ¿no? El espacio de reflexión y el espacio de reflexión crítica, o sea, más que nunca. El problema es que el eco que tiene ahora es mucho más disperso, porque claro, hay mucho, o sea, estamos mucho más saturados de cosas, ¿no? Entonces ahí ya lo que te vas dando cuenta es que tienes que irte a nichos o hablar con, o sea, y ese es uno de los problemas, que al final acabamos todos hablando con la gente que quiere oírnos, pero entonces ya nunca hablas con el otro, ¿no? Entonces ya no hay posibilidad de negociación, de discusión y de apertura al otro. Finalmente se van haciendo pequeños nichos que se van alimentando a sí mismos. Y eso, bueno, es algo que tendremos que evaluar como sociedad, como gremio, como tal, pues con el tiempo y ver si hay manera de rescatar alguna especie de espacio en común, ¿no? Pero, o sea, no tan sectarizado y no tan atomizado y también no tan dividido.
no tan dividido. Los ITACs generaban, estaban todos, no había, incluso había, si quieres que hubiera facciones, pues todas estaban, ¿sabes? Y esto es algo pues que ya no, ¿no?